el relato de un supuesto viajero en el tiempo que asegura haber visto el futuro, específicamente el año 2749. Con detalles asombrosos y una visión del mundo que desafía todo lo que conocemos, este individuo describe una humanidad transformada, tecnologías inimaginables y cambios en el orden de la Tierra y el cosmos que parecen salidos de la ciencia ficción. Número 1. Rudolf Fentz. La historia de Rudolf Fentz se ha convertido en una de las leyendas más intrigantes y comentadas en relación con los posibles viajes en el tiempo. Todo comenzó en una calurosa noche de verano de 1950, cuando un hombre apareció de repente en el bullicioso Times Square de Nueva York, desorientado y vestido con ropa anticuada, propia del siglo XIX. Aquel hombre, que más tarde fue identificado como Rudolf Fentz, tenía en su poder una serie de objetos que parecían pertenecer a una época muy lejana, y su desconcierto sobre el entorno moderno dejó perplejos a todos los que lo vieron. Fentz no pudo explicar cómo había llegado a Nueva York, ni la razón de su confusión. Lo que resulta aún más extraño es que momentos después de su misteriosa aparición, murió trágicamente al ser atropellado por un taxi. Este incidente dio lugar a una investigación que dejó atónitos a los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York. Los investigadores, al revisar los objetos que Fentz llevaba consigo, encontraron una factura de un establo, una carta fechada en 1876, una moneda antigua y unas tarjetas de visita con el nombre de Rudolf Fentz. Intrigados por el hallazgo, las autoridades comenzaron a investigar la identidad de Fentz. Al buscar en los archivos de la ciudad, descubrieron que un hombre llamado Rudolf Fentz había desaparecido sin dejar rastro en 1876, un dato que se correspondía con los documentos que el hombre llevaba. Esto provocó una ola de especulaciones, ya que algunos comenzaron a teorizar que Fentz, de alguna manera inexplicable, había viajado en el tiempo desde el siglo XIX hasta el siglo XX. La historia de Rudolf Fentz se convirtió en un enigma que fascina tanto a los entusiastas de la ciencia ficción como a los investigadores de lo paranormal. Aunque no existen pruebas científicas concluyentes sobre la veracidad del relato, el caso sigue siendo tema de discusión en círculos de estudio y entre aficionados a los fenómenos inexplicables. Además, algunos creen que podría tratarse de una elaborada leyenda urbana, posiblemente inspirada en un relato corto escrito por Jack Finney en 1951. Este autor publicó una historia similar, lo que llevó a los escépticos a pensar que el caso de Fentz fue inventado a partir de esta obra de ficción. Sin embargo, otros argumentan que la historia de Rudolf Fentz podría tener bases reales y sostienen que la obra de Finney estuvo inspirada en hechos verdaderos. Estas personas consideran que la coincidencia entre el relato ficticio y los detalles del caso de Fentz es simplemente una prueba más de que algo extraño ocurrió esa noche en Times Square. Para los que creen en la teoría de los viajes en el tiempo, este caso representa uno de los pocos ejemplos documentados de una persona transportada a través del tiempo, sin explicaciones científicas que respalden o desmientan esta posibilidad. Número 2. Los niños verdes de Woolpit. Es uno de los relatos más extraños y enigmáticos de la Inglaterra medieval. Este caso de folclore en el condado de Suffolk, en el siglo XII, ha dejado a historiadores y curiosos debatiendo sus posibles interpretaciones durante siglos. Los protagonistas de este misterio son un niño y una niña que aparecieron en el pequeño pueblo de Woolpit, presentando características tan inusuales que captaron de inmediato la atención de los aldeanos. La leyenda cuenta que un grupo de campesinos encontró a los niños en un lugar conocido como Pozos de Lobos, de donde el pueblo toma su nombre. Lo primero que notaron fue que ambos niños tenían la piel de un tono verde intenso y llevaban ropas extrañas, confeccionadas con telas y estilos nunca antes vistos. No solo su apariencia era peculiar,
sino que también hablaban un idioma desconocido que nadie en el pueblo comprendía. Asombrados, los aldeanos llevaron a los niños a Woolpit, donde los alimentaron e intentaron comunicarse con ellos. Los niños, sin embargo, parecían rechazar toda comida que les ofrecían, salvo algunas legumbres crudas. Este detalle desconcertó a los habitantes del pueblo, que intentaban entender el origen y la naturaleza de estos jóvenes tan inusuales. Con el tiempo, los niños comenzaron a adaptarse y aceptar otros alimentos, lo que trajo consigo un cambio en su apariencia. Su piel verde fue desvaneciéndose lentamente, y al cabo de unos meses, ambos lucían como cualquier otro niño. A medida que los niños aprendieron a hablar inglés, finalmente lograron contar su historia, que resultó tan misteriosa como su apariencia. La niña, que sobrevivió más tiempo que su hermano, narró que venían de un lugar llamado Tierra de San Martín, un sitio envuelto en penumbra perpetua, donde nunca brillaba el sol y la luz era siempre tenue, como el crepúsculo. Según su relato, mientras cuidaban el rebaño de su padre, escucharon un sonido extraño y siguieron un camino de luz que los condujo hasta Woolpit, donde finalmente fueron encontrados. La historia de los niños verdes de Woolpit ha dado lugar a diversas interpretaciones y teorías, algunas de ellas muy elaboradas. Una de las teorías más populares sostiene que los niños provenían de otra dimensión o universo paralelo, y que accidentalmente cruzaron un portal hacia nuestra realidad. Este tipo de teorías, aunque se originan en el folclore, han sido objeto de especulación y estudio, especialmente entre aquellos que exploran fenómenos inexplicables y teorías de universos alternos. Otra teoría sugiere que los niños podrían haber sido extraterrestres. Los defensores de esta idea argumentan que la piel verde, el idioma desconocido y su repulsión inicial hacia la comida humana podrían ser signos de su origen alienígena. Según esta teoría, los niños verdes de Woolpit serían parte de una especie extraterrestre que accidentalmente llegó a nuestro planeta, y su historia se habría registrado en los anales del folclore medieval inglés, debido a la incapacidad de la gente de esa época para comprender lo que veían. Número 3. Andrew Basiago y el Proyecto Pegasus. Su participación en el llamado Proyecto Pegasus es una de las más conocidas en el ámbito de los relatos de viajes en el tiempo. Según Basiago, un abogado estadounidense con una inclinación por temas paranormales y conspirativos, cuando era niño, participó en un programa secreto del gobierno de los Estados Unidos dedicado a la teletransportación y a la exploración del espacio-tiempo. Esta revelación, que Basiago sostiene con firmeza, ha generado una gran controversia y curiosidad, pues él asegura haber sido testigo de tecnología capaz de transportar personas a diferentes épocas y lugares. El proyecto Pegasus, según Basiago, fue un programa secreto que operaba bajo la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, más conocida como DARPA, en los años 60 y 70. Supuestamente, el objetivo del proyecto era desarrollar y perfeccionar tecnologías de teletransportación para usos estratégicos y de inteligencia. Basiago afirma que fue seleccionado para participar en el proyecto debido a ciertas habilidades especiales y que, desde una edad temprana, fue introducido a los secretos de la teletransportación. Durante estos experimentos, él y otros niños seleccionados eran enviados a través de dispositivos avanzados que permitían moverse instantáneamente a otros lugares e incluso otras épocas. Basiago relata que una de las tecnologías utilizadas en el proyecto Pegasus era un dispositivo conocido como cronovisión, una especie de pantalla holográfica que permitía observar eventos pasados y futuros. Según su testimonio, este dispositivo era capaz de proyectar escenas de la historia con gran claridad, lo que permitía ver, en tiempo real, momentos que habían ocurrido siglos atrás, o incluso observar eventos futuros. Este cronovisor
tal y como lo describe Basiago, habría una ventana en el tiempo a través de la cual podía observarse cualquier evento, eliminando así las limitaciones de la percepción temporal. Entre los muchos episodios extraordinarios que Basiago afirma haber presenciado gracias al cronovisor y otros dispositivos, uno de los más comentados es su experiencia en el famoso discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln. Basiago asegura que, cuando tenía 7 años, fue enviado al pasado y se encontró en medio de la multitud que escuchaba las palabras de Lincoln. Para respaldar esta historia, presentó una fotografía tomada en 1863, en la cual se observa a un niño en el fondo con zapatos demasiado grandes para su tamaño, lo que, según él, demuestra su presencia en esa época. Número 4. Håkon Nordqvist. Una de las más curiosas en el ámbito de los supuestos viajes en el tiempo, destacando no solo por su inusual origen, sino por la sencillez de su escenario, el espacio debajo del fregadero de una cocina. Este caso llama la atención debido a la simplicidad del lugar y de la situación en la que, según el relato, este hombre sueco experimentó un fenómeno inexplicable que lo llevó a encontrarse con su futuro yo. La narrativa de Nordqvist ha generado reacciones de asombro y escepticismo por igual, y sigue siendo tema de conversación entre quienes buscan pruebas de la existencia de los viajes en el tiempo. Todo comenzó en el verano de 2006, cuando Håkon Nordqvist, de regreso en su hogar, descubrió una fuga de agua bajo el fregadero de su cocina. Con la intención de arreglarla rápidamente, se dispuso a abrir el compartimiento y buscar la fuente de la filtración. Sin embargo, cuando se introdujo bajo el fregadero, notó que el espacio parecía prolongarse de forma inusual, mucho más de lo que debería en un compartimiento estándar de cocina. Intrigado, continuó avanzando hasta que, sorprendentemente, se encontró en lo que parecía ser una especie de túnel. Nordqvist avanzó por el túnel y, para su sorpresa, al final de este, se encontró frente a un hombre mayor, quien, según Håkon, era él mismo a la edad de 72 años. En ese instante, y ante la sorpresa de ambos, iniciaron una conversación en la que el hombre mayor reveló detalles de su vida futura. Este encuentro, tan desconcertante como revelador, duró algunos minutos y fue suficiente para que Nordqvist quedara convencido de que realmente se encontraba con su futuro yo. La autenticidad de las imágenes ha sido puesta en duda, y numerosos escépticos sugieren que podría tratarse de un truco de edición o una campaña publicitaria bien elaborada. Número 5. El incidente de Versalles de Moberly Jourdain. También conocido como la aventura de Versalles, es uno de los casos más discutidos en el ámbito de los relatos de posibles saltos en el tiempo. Este extraño y fascinante suceso tuvo lugar en el año 1901, cuando dos académicas británicas, Charlotte Ann Moberly y Eleanor Jourdain, decidieron hacer un viaje a París, Francia, y explorar el famoso Palacio de Versalles. Lo que comenzó como una simple visita turística terminó en una experiencia que, según sus testimonios, desafió los límites de la realidad y la sumergió en una época que ya no existía. La historia narra que, el 10 de agosto de 1901, Moberly y Jourdain decidieron explorar el Petit Trianon, una pequeña residencia ubicada en los jardines de Versalles y conocida por ser un lugar de retiro de la reina María Antonieta. Durante su paseo, las dos mujeres comenzaron a sentir una extraña atmósfera en el ambiente, describiéndola como opresiva y diferente a cualquier otra que hubieran experimentado. Según relatan, el paisaje y los alrededores parecían transformarse ante sus ojos. Los jardines, las edificaciones y hasta las personas que encontraban en su camino parecían estar anclados en un tiempo muy anterior. A medida que avanzaban, Moberly y Jourdain comenzaron a notar detalles anacrónicos. Afirmaron haber visto personas vestidas con ropas del siglo XVIII, algo que resultaba totalmente inusual y fuera de lugar. Entre estas personas, destacaba la figura de una mujer con un vestido de época,
a quien ambas identificaron posteriormente como la reina María Antonieta. La apariencia de esta figura, según describieron, era etérea, casi como si estuviera en una dimensión distinta a la suya. Además, mencionaron haber visto edificaciones y estructuras que no correspondían con el Versalles de su época, sino con un aspecto más antiguo, evocando tiempos pasados. Sorprendidas y confundidas, las dos académicas británicas continuaron explorando el Petit Trianon, donde también relataron haber oído sonidos extraños y voces que parecían provenir de otra época. Sin embargo, ninguna de las dos habló sobre su experiencia en ese momento, creyendo que tal vez solo habían experimentado una sensación pasajera. Fue tiempo después, al comparar sus recuerdos, cuando ambas descubrieron que habían percibido y visto exactamente lo mismo durante su visita, lo que las llevó a pensar que quizás habían presenciado un fenómeno de salto temporal. Número 6. El enigma del hotel desaparecido. De 1908 es una historia que se ha convertido en un clásico entre las leyendas sobre misterios y posibles viajes en el tiempo. Este relato, protagonizado por dos parejas británicas de turistas, plantea una experiencia tan enigmática que hasta la fecha continúa siendo objeto de debate y especulación. Las parejas, compuestas por los Simpson y los Gerd, decidieron realizar un viaje en automóvil por Francia y se encontraron con un lugar fuera de lo común, un hotel que parecía sacado de una época pasada. Sin embargo, lo que hace de esta historia algo realmente fascinante es que al intentar regresar al lugar días después, no encontraron ni rastro de aquel establecimiento. La historia comienza cuando ambas parejas, en medio de su recorrido por la campiña francesa, notaron que se estaba haciendo tarde y decidieron buscar un lugar donde pasar la noche. Tras un tiempo de búsqueda, finalmente dieron con un pequeño hotel en un camino apartado. El establecimiento tenía un estilo antiguo, y desde el momento en que entraron, tanto la decoración como la vestimenta del personal les parecieron sumamente anticuados. Las ventanas parecían de un vidrio algo opaco y grueso, y el mobiliario, aunque bien conservado, tenía un aspecto propio de finales del siglo XIX. El personal del hotel, vestido con uniformes al estilo de la época, les asignó habitaciones, y las parejas se acomodaron para pasar la noche. Una vez de vuelta en Gran Bretaña, las parejas no tardaron en contar su experiencia a sus amigos y familiares, quienes, intrigados, les sugirieron que intentaran regresar al lugar en un próximo viaje. Animados por la curiosidad y por el deseo de confirmar la autenticidad de su relato, los Simpson y los Gerd decidieron volver a Francia poco después y visitar nuevamente el hotel. Sin embargo, al recorrer el mismo camino y buscar el sitio donde lo recordaban, no encontraron rastro alguno del establecimiento. Desconcertados, regresaron sobre sus pasos varias veces, pero no lograron localizar el hotel. Para su sorpresa, los habitantes locales a quienes preguntaron aseguraron que no había ningún hotel en esa área que coincidiera con la descripción que proporcionaban. Nadie parecía recordar el lugar y no había registros de un hotel en esa ubicación. Número 7. La mujer misteriosa de Chaplin. La historia se ha convertido en uno de los enigmas más intrigantes de los posibles indicios de viajes en el tiempo. Esta extraña escena fue descubierta en una de las películas clásicas de Charles Chaplin, El Circo, que se estrenó en 1928 y se ha mantenido como una de las grandes obras del cine mudo. Aunque la película es conocida por su humor y por la maestría de Chaplin en la comedia física, fue un detalle en el fondo de una escena lo que, décadas después, generó un revuelo inesperado. En el año 2010, el cineasta irlandés George Clark descubrió lo que describió como una anomalía en el filme. Al observar la película, notó que, en una breve toma, una mujer aparece caminando mientras sostiene un objeto en su mano y parece estar hablando por él. Clark quedó intrigado por esta escena y decidió analizarla en detalle. La mujer vestía con un abrigo negro y un sombrero amplio, un estilo típico de la época.
pero el objeto que sostenía en su mano y la posición en la que lo sostenía despertaron la curiosidad del cineasta. Clark interpretó que la mujer sostenía lo que parecía ser un teléfono móvil, un dispositivo que, evidentemente, no existía en 1928. Para él, la escena no tenía sentido dentro del contexto histórico y, por lo tanto, decidió compartir su descubrimiento en YouTube, donde la breve toma se hizo viral de inmediato. A partir de ese momento, surgieron cientos de teorías y especulaciones sobre la posibilidad de que la mujer en la escena fuera en realidad una viajera en el tiempo, capturada accidentalmente en la película de Chaplin. El video de Clark generó un debate en línea que atrajo la atención de miles de personas. En la escena, se observa a la mujer caminando en el fondo mientras sostiene el objeto, que mantiene cerca de su oído, como si estuviera en una conversación. Este gesto, que en la actualidad es común para cualquier usuario de teléfono móvil, resultaba completamente fuera de lugar en la época de Chaplin. La escena se convirtió en un fenómeno viral, y surgieron múltiples explicaciones que intentaban justificar la presencia del teléfono en la película, así como el extraño comportamiento de la mujer. La teoría más popular entre los entusiastas de los viajes en el tiempo sostiene que la mujer era, en efecto, una viajera del futuro, que por alguna razón fue capturada en la película mientras hablaba por su dispositivo móvil. Según esta hipótesis, la tecnología del teléfono móvil existía en el futuro de donde provenía, pero al cruzar el tiempo, la mujer no se dio cuenta de que había sido vista en una época en la que dicha tecnología no tenía lugar. Para quienes apoyan esta teoría, la mujer de El Circo es una prueba clara de que los viajeros en el tiempo han estado entre nosotros, observando la historia y participando inadvertidamente en ella. Sin embargo, también han surgido explicaciones más racionales para la extraña escena de la mujer misteriosa. Una de las teorías más aceptadas sugiere que el objeto que sostiene no es un teléfono móvil, sino un audífono portátil de la época. A finales de los años 20, empresas como Siemens estaban desarrollando dispositivos auditivos compactos, algunos de los cuales eran lo suficientemente pequeños como para ser sostenidos en la mano. Según esta explicación, la mujer simplemente podría estar usando un aparato de esta naturaleza, lo cual explicaría la posición de su mano y la aparente conversación en la que parecía estar. Número 8. El curioso caso de John Titor. Es uno de los relatos de viaje en el tiempo más célebres y discutidos en la historia de Internet. Este supuesto viajero del tiempo apareció en los foros en línea a principios del año 2000 y durante varios meses compartió una serie de mensajes que describían un futuro oscuro y fragmentado. Titor aseguraba provenir del año 2036 y afirmaba que su misión en el pasado era recuperar una computadora IBM 510 de 1975, la cual, según él, era crucial para resolver ciertos problemas técnicos en su época. La historia de John Titor comenzó cuando, en el año 2000, envió un fax al programa de radio Coast to Coast AM conducido por Art Bell, un espacio conocido por discutir temas de misterio y fenómenos paranormales. Posteriormente, Titor comenzó a participar en varios foros en Internet bajo el nombre de usuario Time Travel Zero, donde explicaba su origen y detalles de su misión. Según su relato, Titor era un soldado del ejército de los Estados Unidos del año 2036, seleccionado para participar en una misión de viaje en el tiempo como parte de un proyecto militar secreto. Titor afirmó que el objetivo principal de su misión era recuperar una IBM 510, ya que esta computadora poseía capacidades de depuración únicas y era capaz de emular diferentes lenguajes de programación, lo cual resultaba esencial en su época para resolver problemas técnicos graves. Según Titor, el futuro en el que él vivía estaba marcado por el colapso de la infraestructura tecnológica debido a una serie de errores informáticos acumulados. Este detalle llamó la atención de muchos, ya que en el año 2000,
Pocas personas conocían la capacidad de emulación de la IBM 510, lo cual le dio cierta credibilidad a su relato. Además de su misión principal, Titor compartió una serie de predicciones sobre el futuro, describiendo un panorama desolador y complejo. Según él, los Estados Unidos estaban fragmentados en 5 regiones autónomas después de una devastadora guerra civil que comenzó en 2004 y culminó en 2015. Afirmaba que esta guerra dejó al país en un estado de aislamiento y que el mundo había cambiado profundamente, volviéndose más simple y localista, con menos dependencia de la tecnología y una mayor importancia de la vida en comunidad. Titor ofreció detalles técnicos sobre su máquina del tiempo, la cual, según sus publicaciones, estaba instalada en un automóvil Chevrolet de 1967. Explicaba que el dispositivo era capaz de manipular campos gravitatorios para desplazarse a través del espacio-tiempo y que su tecnología se basaba en conceptos de física cuántica. A lo largo de sus publicaciones, Titor compartió diagramas y especificaciones de la máquina, proporcionando descripciones de su funcionamiento y de los efectos que el viaje en el tiempo tenía en el espacio circundante. Número 9. El hipster. Viajero en el tiempo. Es uno de los casos más intrigantes y debatidos de supuestas evidencias de viajes en el tiempo, y tiene su origen en una fotografía tomada en 1941 durante la reapertura del puente South Fork en Gold Bridge, Columbia Británica, Canadá. Esta fotografía, que en apariencia parece una imagen histórica ordinaria, muestra a una multitud de personas reunidas para la ceremonia, todas vestidas con el estilo de la época. Sin embargo, al observar más de cerca, un hombre en particular destaca del resto de la multitud, y no precisamente por estar a la moda de 1941, sino porque parece tener un estilo muy similar al de un joven contemporáneo. El hombre, conocido desde entonces como el hipster viajero en el tiempo, está vestido con una camiseta estampada, gafas de sol oscuras, y sostiene lo que parece una cámara portátil. Detalles que lo hacen parecer alguien salido del siglo XXI. El contraste entre su atuendo y el de las demás personas que aparecen en la fotografía es evidente, lo cual ha llevado a muchos a preguntarse si el hombre es realmente un viajero en el tiempo atrapado accidentalmente en una fotografía antigua. Esta imagen, descubierta y publicada en Internet por el Museo Virtual de Canadá, generó un inmediato revuelo y se convirtió en un fenómeno viral, provocando un sinfín de teorías y especulaciones en foros y redes sociales. Algunos de los primeros observadores creyeron que, en efecto, la fotografía mostraba evidencia de un viajero en el tiempo, ya que su atuendo y accesorios parecían anacrónicos en relación con la época. La posibilidad de que un hombre del siglo XXI se encontrara en 1941 resultaba intrigante y excitante para quienes buscan pruebas de viajes temporales. La teoría de que el hipster era un viajero en el tiempo se basa en varios detalles específicos de su apariencia. En primer lugar, las gafas de sol que lleva, de gran tamaño y con un estilo que se asocia más con décadas recientes, lo distinguen del resto de la multitud. En segundo lugar, su camiseta con un diseño gráfico estampado también resulta inusual para la época. Número 10. La leyenda del experimento Filadelfia. Uno de los relatos de conspiración y misterio más conocidos sobre supuestos viajes en el tiempo y teletransportación. Esta historia, que mezcla elementos de ciencia ficción y teorías conspirativas, se centra en un supuesto experimento militar llevado a cabo por la Marina de los Estados Unidos en octubre de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. Según la leyenda, el experimento tenía como objetivo hacer invisible al USS Eldridge, un buque de guerra, mediante el uso de tecnología avanzada, lo cual resultó en consecuencias catastróficas para su tripulación y en un episodio rodeado de misterio hasta el día de hoy. La historia comenzó a ganar popularidad a finales de la década de los 40, cuando un hombre llamado Carlos Allende, también conocido como Carl Allen,
escribió una serie de cartas al escritor Morris Jessup, en las cuales afirmaba que había sido testigo del experimento Filadelfia desde la cubierta de un barco cercano, el SS Andrew Furuseth. En sus cartas, Allende narraba que el USS Eldridge, un buque de escolta, fue sometido a un experimento en el puerto de Filadelfia con el fin de hacerlo indetectable al radar, utilizando tecnología de manipulación de campos electromagnéticos. Según su relato, el experimento fue un éxito inicial, pero tuvo consecuencias inesperadas y aterradoras. De acuerdo con Allende, el USS Eldridge desapareció de la vista de todos en el puerto, envuelto en un resplandor verde azulado, y se teletransportó a Norfolk, Virginia, a más de 250 kilómetros de distancia. Sin embargo, lo más extraño de la historia es lo que supuestamente sucedió a bordo de la nave cuando volvió a aparecer en Filadelfia. Según Allende, la tripulación del USS Eldridge sufrió terribles efectos secundarios. Algunos marineros habrían quedado fusionados con el metal del barco, otros habrían perdido la cordura y algunos simplemente habrían desaparecido sin dejar rastro. La teoría que sostiene la existencia del experimento Filadelfia se basa en la idea de que la Marina intentó aplicar la teoría del campo unificado de Albert Einstein, un concepto científico que propone una relación entre la gravedad y el electromagnetismo. La idea era crear un campo magnético lo suficientemente potente como para curvar las ondas de luz y radar alrededor del buque, haciéndolo invisible tanto al ojo humano como a los sistemas de detección. Sin embargo, según Allende, el experimento salió mal y provocó un efecto colateral que desplazó temporalmente al USS Eldridge, junto con su tripulación, a otra ubicación, o incluso, según algunos, a otro momento en el tiempo.